Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado, a fin de que presente su informe anual de labores. Muchísimas gracias. ¿Sí? Señor asambleísta Esteban Torres, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, es necesario empezar destacando que el informe que a continuación me permito poner a su consideración se enmarca en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y da cuenta de las principales actividades, hitos y resultados alcanzados por la Procuraduría General del Estado durante el año 2022. Con relación a dicho periodo de labores, debo resaltar la fecha de mi posesión como Procurador General del Estado ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de noviembre. La gestión cumplida ha estado marcada por profundos cambios y renovados desafíos frente a los cuales, tal como ha sucedido a lo largo de su trayectoria, la institución ha contribuido de manera efectiva a la protección del interés público y del patrimonio estatal, y en esa línea a la tutela de los derechos de todos los ciudadanos. Repasemos la misión constitucional de la Procuraduría. La defensa jurídica del Estado y sus instituciones es una atribución y competencia que los artículos 235 y 237 de la Constitución de la República asignan a la Procuraduría General del Estado, estableciendo para ello un rol técnico-jurídico que debe caracterizar a este organismo, así como su autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. Sobre esta base, se faculta al Procurador General del Estado a representar jurídicamente al Estado cuando sus intereses están en juego ante las decisiones de jueces y tribunales. También se lo faculta a asesorar legalmente y a absolver consultas sobre la inteligencia de la ley, así como a ejercer el control de la legalidad de actos y contratos en el sector público. Finalmente, el numeral 4 del artículo 134 del texto constitucional reconoce también a este organismo la iniciativa para presentar proyectos de ley. Es importante mencionar el nuevo modelo de gestión de la Procuraduría. El principal esfuerzo emprendido por la institución para atender las nuevas problemáticas, las nuevas condiciones que enfrentan el Estado y la sociedad, ha sido el fortalecer sus capacidades y modernizar sus procesos, para así poder optimizar la defensa del interés público. Para ello, se ha avanzado en el proceso de implementación progresiva del nuevo modelo de gestión de la Procuraduría, que comprende el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el SIDEJURE, como un ciclo integral respecto al cual se prioriza el enfoque preventivo y la aplicación de una visión técnica, objetiva y cautelar. De esta forma, el propósito superior ha sido reducir la conflictividad que involucra al Estado y sus instituciones, disminuir el riesgo fiscal
que genera el pasivo contingente de las acciones emprendidas en su contra y consolidar la seguridad jurídica. Para ello, se deben desarrollar procesos sustantivos omisionales. A continuación, resumiré los aspectos más destacados de la gestión cumplida en cada una de las áreas sustantivas que abarca este ciclo de defensa jurídica del Estado. Y para ello comenzamos con la consultoría y asesoría o asesoramiento legal. Las diversas consultas que se han formulado y que han sido atendidas por parte de la Procuraduría han versado sobre variadas materias del derecho público, algunas de las cuales, obviamente, se refieren a temas altamente especializados. Se han presentado, además, casos complejos o urgentes que requirieron un estudio por parte del equipo de abogados y la coordinación con otras áreas de la propia entidad para asegurar la unidad de criterio institucional y para examinar la normativa contenida en los diversos cuerpos legales y sus frecuentes reformas, asegurando la rigurosidad jurídica de los pronunciamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque el pronunciamiento del procurador tiene carácter vinculante para toda la administración pública. Veamos las consultas atendidas, la estadística. Durante el año 2022 se atendieron 582 consultas. La gestión en este año, en el año 2022, se enfocó en incrementar la atención de consultas mediante pronunciamientos, alcanzando un 63.93% de los casos, es decir, reduciendo las respuestas abstentivas a un 18.77%. Los casos que concluyeron en archivo fueron del 15.46%. ¿Y por qué ocurría esto? Por tratarse de consultas que no fueron planteadas, como lo exige la normativa, por la máxima autoridad de la entidad pública, o que no versaron sobre la aplicación de normas o sobre las cuales existía algún proceso judicial pendiente. En todos estos casos, en muchas situaciones se pidió la reformulación de las consultas a fin de poderlas atender en debida forma, como lo dispone el artículo 6 de la Resolución 24, que desarrolla el procedimiento de atención de consultas por parte de la Procuraduría. De los 582 consultas atendidas, obviamente se pueden resaltar algunas opiniones, algunos pronunciamientos dictados. Pongo a su consideración los 4 que están en la pantalla y prefiero, en honor al tiempo de ustedes, destacar 2 pronunciamientos. Primero, la consulta formulada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, referida a la procedencia de celebrar sorteos para la asignación de notarios cuando se deban celebrar instrumentos públicos contentivos de mutuo e hipoteca. Para emitir ese pronunciamiento se realizaron traslados a varias instituciones y se consideró además el criterio institucional del Consejo de la Judicatura. Se analizó para el efecto la naturaleza jurídica del BIES, la naturaleza del sorteo de notarios previsto en la ley notarial, la competencia de regulación que existe para el efecto otorgada al Consejo de la Judicatura, así como la prevalencia de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto del reglamento del sistema de sorteos de notarios. En resumen, la Procuraduría concluyó en este tema que, de acuerdo con el segundo artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 19 de la ley notarial, el sorteo de notarías para instrumentar los contratos en los que intervienen las entidades públicas es obligatorio, imperativo, aplicable para aquellos contratos o figuras reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En tal virtud, el sorteo previsto por la ley notarial no es obligatorio para las contrataciones que corresponden al giro específico, al giro ordinario de los negocios de las entidades financieras públicas, como es el caso, obviamente, de contratos de mutuo o hipoteca.
según lo determinado por el artículo numeral 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En conclusión, este dictamen vinculante facilita y reduce los tiempos de trámites que la ciudadanía realiza ante el BIES para la consecución de sus créditos. Por otra parte, es destacable, la consulta formulada por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, relacionada con la competencia para examinar, evaluar, auditar y controlar la asignación del uso de suelo, forma de ocupación y edificabilidad y aprovechamiento del suelo, entre otras, a fin de determinar si esas atribuciones correspondían a la Contraloría General del Estado o en forma exclusiva y excluyente a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Se consideraron al efecto distintos criterios institucionales remitidos por la propia Contraloría, por la Secretaría Nacional de Planificación, por la Superintendencia, y finalmente se pudo concluir que, según lo previsto en los artículos 95, 96, numerales 1, 2, 3, 4 y 6, y 105 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, artículos 65, 69 y 71 del reglamento de esa ley, y otras normas conexas, la competencia para examinar, evaluar y controlar la asignación de uso de suelo y la edificabilidad correspondiente es ejercida de modo concurrente por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y por la Contraloría General del Estado, con sujeción a las respectivas atribuciones y ámbitos de acción establecidos para cada una de esas entidades en sus respectivas leyes. En tal virtud, ambos organismos deberán actuar en forma coordinada o en forma subsidiaria a falta de acción de una de ellas. Quería solamente resaltarles esos dos pronunciamientos destacados. Lo importante de la absolución de consultas es que permite tener seguridad jurídica para la entidad consultante, para la administración, pero también se permite, a través de la recopilación y puesta a disposición del público en general, que la ciudadanía pueda acceder a los pronunciamientos de la Procuraduría. Y así tenemos el sistema de absolución de consultas, que en el periodo de referencia, en el año 2022, contó o registró 41.622 visitas. Es decir, más de 40.000 personas accedieron y pudieron consultar los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado. Adicionalmente, en esta área, se ha puesto en funcionamiento y existe a disposición de las entidades del sector público un sistema o servicio de asesoramiento legal externo que permite que estas entidades puedan hacer consultas un poco más informales, pero que también son respondidas de forma más ágil y dinámica. A través de este servicio se recibieron y fueron brindadas 211 asesorías a entidades públicas, todas las cuales fueron atendidas en el término de 4 días, destacándose al efecto los asesoramientos brindados a los gobiernos autónomos descentralizados, al cuerpo de bomberos, varios cuerpos de bomberos, y a diversos órganos de la función ejecutiva. Las temáticas asesoradas se relacionaron principalmente con descentralización, servicios y contratación pública. Lo interesante de este sistema es que en la práctica asegura que el servicio, la gestión de la Procuraduría sea puesta a disposición de la ciudadanía o de las entidades públicas en territorio. Y si ustedes observan en el mapa, se podrá ver que ya existen 1.243 entidades públicas registradas a este servicio, que se encuentran distribuidas a lo largo de la geografía nacional. Respecto del control de legalidad, en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica,
La Procuraduría realizó una permanente actividad de control legal posterior a los procedimientos de contratación estatal en todas sus fases. En esa labor se atendieron 130 casos nuevos de control, de los cuales el 90% se finalizaron y el porcentaje restante, el 10%, se encuentra aún en estudio. En todos los casos se ha contrastado la actividad administrativa desarrollada por las entidades contratantes con la normativa aplicable a cada contratación, a cada proceso, en irrestricto cumplimiento de la norma constitucional prevista en el artículo 237, numeral 4, en concordancia con el artículo 3, literal G, y disposición general séptima de la codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Por otra parte, también en esta materia, se publicaron en el año 2022 en la página web de la Procuraduría 6 reflexiones sobre temas de interés relativos a la contratación estatal, cuya temática fue, primero, multas provenientes de un contrato sujeto al ámbito de aplicación de la Ley de Contratación; segundo, delegación en sectores estratégicos y servicios públicos; tercero, la temática importante siempre del administrador del contrato; cuarto, las garantías previstas en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública; quinto, la temática relativa a las inhabilidades para suscribir contratos sujetos a la ley; y sexto, la solución de controversias en la contratación pública. Esas temáticas, esas reflexiones, fueron publicadas en la página institucional como una forma de contribuir al debate y a la capacitación permanente de las entidades públicas involucradas. Además, se destacan capacitaciones específicas sobre el marco legal de contratación pública efectuadas a ministerios, a empresas públicas y a juntas parroquiales rurales. En lo relativo al patrocinio nacional, a la representación judicial y patrocinio nacional, debemos señalar lo siguiente. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, y especialmente atender a los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, esta entidad intervino como parte procesal en los juicios relativos a aquellas instituciones que carecen de personería jurídica. Allí, la entidad se hizo cargo directamente de su defensa. Y adicionalmente intervino supervisando en aquellos casos de trascendencia jurídica para el Estado que involucran a instituciones autónomas o aquellas que sí, en general, gozan de personería jurídica. La intervención de la entidad en todos los casos ha conllevado actividades de patrocinio, asesoramiento, innovación, capacitación y mejoramiento de procesos. En cuanto a la estadística relativa a procesos judiciales nacionales, veremos que en el año 2022 se registraron un total de 134.484 causas procesadas a nivel nacional, de las cuales en el año 2022 13.189 terminaron. Y por otro lado, en ese mismo año se registraron un total de 21.251 causas nuevas. Es decir, a finales del 2022 existían 121.295 causas activas. En el indicado periodo 2022 se obtuvieron un total de 13.189 sentencias, de las cuales el 57%, esto es 7.537, fueron favorables al Estado, y el 43%, esto es 5.652, desfavorables. Respecto del desglose por tipo y por materia, ustedes podrán observar, señoras y señores asambleístas, que las sentencias recaen sobre distintas materias, pero destaca sobremanera la materia constitucional, que excede en demasía el resto de las demás materias, como son contencioso administrativa, laboral, civil,
penal, tributario, en ese orden. Respecto a asuntos internacionales y arbitraje, la Procuraduría ejerció la defensa firme de los intereses del Estado ecuatoriano de forma directa y en coordinación con los abogados internacionales externos contratados para la codefensa en los procesos a su cargo. A través de la coordinación realizada con las entidades públicas demandadas o demandantes, se obtuvo la información necesaria para reconstruir los hechos relacionados con las disputas. Y de esa forma se construyó la prueba de estos procesos en defensa del país, que durante el año 2022 registró 90 causas internacionales activas. Para este mismo fin, se mantuvo contacto permanente con las entidades del sector público con el objeto de prevenir y reducir la litigiosidad en contra del Estado ecuatoriano, con herramientas como la asesoría y el acompañamiento a las entidades ante el surgimiento de controversias. Respecto de las estadísticas, podemos decir que hasta el 31 de diciembre de 2022 se registraron un total de 100 causas procesadas, de las cuales 10 concluyeron en este periodo, en el 2022, y a su vez 17 fueron nuevas. De las 90 causas activas, 9 fueron arbitrajes en materia de inversión, 12 arbitrajes comerciales, 18 juicios en sede extranjera, 7 procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2 ante la Junta Combinada de Disputas y 42 notificaciones de controversias. Las materias de estas disputas incluyen asuntos relativos a tributos, a contratación pública, a hidrocarburos, a otros recursos no renovables, a medio ambiente, a infraestructura y electricidad, entre otras áreas. Como resultado de la defensa cumplida por la Procuraduría en esta área de gestión, se destaca la obtención de esos 10 procesos terminados de 4 laudos favorables, 3 parcialmente favorables, 1 solución amistosa y 2 desistimientos. ¿Qué significa eso o qué representa eso en cuanto a efectividad? Significa que esos procesos derivaron en un pago evitado al Estado de más de 402 millones de dólares. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Confrontando lo que finalmente se mandó a pagar por los tribunales, que es la cifra que les acabo de indicar, versus la cuantía constante en las demandas, lo que representa un 80% de pago evitado al Estado en arbitrajes y causas internacionales. Un resultado similar se produjo en arbitrajes en sede nacional, donde si confrontamos la cuantía demandada versus las cuantías que finalmente se ordenaron pagar, vemos que ha habido un 55% de pago evitado al Estado ecuatoriano. Respecto de los derechos humanos, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, la gestión realizada en materia de derechos humanos estuvo orientada a fortalecer el trabajo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en concordancia con el compromiso del Estado ecuatoriano de cumplir con sus obligaciones internacionales en esta materia. Veamos un poco las estadísticas. Hasta el 31 de diciembre de 2022, en materia de derechos humanos, se registraron 303 causas procesadas, de las cuales 54 fueron causas nuevas y 32 fueron causas que terminaron en 2022, lo que deja un total de 271 causas activas. Estos casos se ventilaron ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicho contexto,
la Procuraduría respondió todos los casos en trámite ante los diferentes sistemas de protección de derechos humanos, tanto en la preparación de documentos cuanto en la participación en reuniones y audiencias. De igual manera, la entidad preparó la defensa del Estado en aquellos casos que se tramitan ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gestión cumplida ha incluido un trabajo conjunto con las diversas entidades públicas involucradas, con la finalidad de definir y coordinar la posición estatal, así como atender las solicitudes de asesoría de varias entidades públicas. Las tareas realizadas, además, han permitido difundir la importancia del sistema y de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, facilitar además la coordinación interinstitucional en este ámbito y brindar finalmente capacitaciones a los servidores públicos competentes, como la realizada en mayo de 2022 a través del taller denominado Instituciones de Derechos Humanos vinculadas con los gobiernos autónomos descentralizados. Adicionalmente, señalamos que en este campo, si hablamos de algún tipo de efectividad, la defensa técnica jurídica a cargo de la Procuraduría conllevó un pago evitado al Estado ecuatoriano de $43.684.689. Respecto de la mediación, durante el 2022, veamos los casos, se conocieron 1.360 casos nuevos de mediación y se concluyeron en el mismo periodo 1.323. De esos 1.323 se alcanzaron 349 actas de acuerdo total y 12 actas de acuerdo parcial. A través de los casos que se someten al Centro de Mediación de la Procuraduría, la entidad ha brindado a sus usuarios un espacio de diálogo para la solución de conflictos, atendiendo de manera técnica las diferencias que se presentan o que presentan las partes en variadas materias, con especial énfasis en el manejo de controversias con instituciones del Estado. Y esta última es una característica distintiva del Centro de Mediación, pues permite sentar en la mesa de diálogo a representantes de entidades públicas y privadas, utilizando una alternativa válida para reducir la litigiosidad y también reducir el denominado pasivo contingente en las finanzas públicas. Es relevante mencionar que esta Procuraduría considera fundamental fortalecer la utilización de métodos alternativos de solución de conflictos, evitando de esta forma el aumento permanente de causas judiciales en contra del Estado. La otra área misional a cargo de la Procuraduría es la iniciativa legislativa. En el marco de la atribución constitucional que permite a la Procuraduría el desarrollo de iniciativas de ley, así como también del convenio de cooperación celebrado con la Asamblea Nacional, se ha cumplido con la revisión, observaciones y generación de recomendaciones de técnica legislativa a varios proyectos de leyes, destacándose los siguientes: el proyecto de ley orgánica de repetición, que fue, por cierto, de iniciativa de la entidad; el proyecto de ley orgánica que regula el uso progresivo de la fuerza; el proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales; el proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral; y el proyecto de ley sobre garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, en relación a la necesidad de ajustar el artículo 98 de la Ley de Comunicación frente al marco jurídico de la Comunidad Andina de Naciones. Adicionalmente a estas iniciativas legislativas o colaboración en la técnica legislativa, siempre creemos necesario que la Procuraduría efectúe estudios jurídicos, estudios doctrinarios y prácticos, a fin de contribuir con las distintas entidades públicas en el manejo
de sus litigios en particular. Así, por ejemplo, en el 2022 se preparó y se publicó el Manual Práctico de Litigio Constitucional para Servidores Públicos. Se trata de una obra que busca difundir la oportuna aplicación de los principios, procedimientos, estrategias y buenas prácticas en materia de las diferentes garantías jurisdiccionales constitucionales. Señoras y señores asambleístas, el detalle de las actividades y los resultados de las gestiones cumplidas por la Procuraduría durante el año 2022, con sus respectivas estadísticas de soporte, las podrá encontrar en el informe escrito que, de conformidad con la ley, he ingresado oportunamente para conocimiento de la Asamblea Nacional a través de la Secretaría General. En la misma línea de los cambios y desafíos mencionados al inicio de mi intervención, debo indicar que desde el 15 de noviembre de 2022, fecha de mi posesión ante la Asamblea Nacional, me ha correspondido el honor, el privilegio y la alta responsabilidad de ejercer las funciones de Procurador General del Estado. Durante el año 2023, este año de particular trascendencia, pues se cumplen 95 años de existencia de la Procuraduría, continuaremos impulsando la profundización del modelo de modernización y fortalecimiento institucional, mediante capacitación a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, SIDEJURE, así como desde nuestras plataformas de capacitación y del Servicio de Asesoramiento Legal Externo. De igual manera, la institución, buscando estar a la vanguardia de las necesidades de la defensa del Estado, ha trabajado en un anteproyecto de nueva ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, que se encuentra actualmente en proceso de revisión para ser posteriormente sometido a una socialización ante distintos actores de la sociedad civil, previo a su presentación a la Asamblea Nacional. Estamos seguros que una vez culminado su proceso de aprobación, dicha ley dotará a la Procuraduría de las herramientas legales que le permitan cumplir de una forma más efectiva y eficiente su rol constitucional. Señoras y señores asambleístas, este año 2023 la Procuraduría continuará con renovados bríos y con una visión técnica, preventiva y objetiva que haga uso eficaz de las ventajas y herramientas tecnológicas, así como con una reforzada presencia en el territorio nacional y un enfoque inclusivo, la protección integral del Estado y de sus recursos, para lo cual aspira a trabajar en forma coordinada con las diversas autoridades e instituciones públicas, como de hecho ya hemos iniciado con la Asamblea Nacional con la suscripción hace pocos días del convenio de cooperación entre ambas instituciones. Esta cooperación es esencial con miras al perfeccionamiento del sistema de defensa jurídica estatal y por este medio a la tutela efectiva del interés público y del patrimonio del Estado en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia en el Salón Nela Martínez del abogado Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado.